Y desde España hacemos un contacto con Kristín Olafsson, es periodista de Radio Islandia. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son las causas de la crisis económica en Islandia y las consecuencias de la deuda dejada por Landsbanki, uno de los 3 bancos intervenidos? Podríamos resumirlo en avaricia para empezar y una loca carrera por las ganancias en el extranjero. Islandia sobre el año 2000 introdujo una liberalización casi total de la economía y a consecuencia de eso los bancos islandeses, las empresas islandesas se lanzaron a una carrera de expansión, una especie de incursión vikinga, sobre todo en la Unión Europea, a través del espacio económico europeo, por lo que Islandia tiene acceso a los mercados europeos, aunque no sea miembro de la Unión Europea. La consecuencia de eso fue pues una especie de acrobacia financiera, sobre todo en Gran Bretaña, en Holanda, Alemania y otros países. Todo iba bien, la rueda rodaba muy bien hasta que hubo el golpe de la crisis en Estados Unidos, la caída de Lehman Brothers, con lo cual la liquidez hacia los bancos islandeses en el extranjero se paró. Hay que tener en cuenta que las operaciones de los bancos islandeses llegaron al 10 veces el PIB, el Producto Interior Bruto de Islandia, que es una enormidad. Al producirse la crisis estadounidense, el gobierno británico intervino los 3 bancos operantes en Gran Bretaña, ante lo cual el gobierno islandés de entonces, de conservadores y de socialdemócratas, realmente no tuvo más remedio que intervenir a su vez los bancos en Islandia, esos 3 bancos, y dividirlos en 2 secciones, podríamos decir, interior y exterior, garantizando los depósitos islandeses en Islandia, pero no así en Gran Bretaña y en Holanda, dejando, podríamos decir, a los ahorradores británicos y holandeses captados por las llamadas cuentas iSafe del Landsbanki al aire. Al final los gobiernos de Gran Bretaña y Holanda pagaron a sus ahorradores sus depósitos, pero exigiendo a Islandia la garantía mínima de depósito que es de 20.000 euros, y el monte total de todo eso son unos 4.000 millones de euros que Islandia teóricamente debe a esos gobiernos. Cristina, ¿y cuáles han sido los logros del movimiento ciudadano para frenar las acciones del Fondo Monetario Internacional? Bueno, eso es uno de los mitos que circulan por el mundo, me parece. Hubo un cierto movimiento, una reacción, digamos, ante el golpe del colapso de la economía islandesa en el otoño del 2008, una reacción airada del pueblo con manifestaciones en la calle, algo inaudito en Islandia realmente. Luego ese movimiento inicial ha perdido bastante fuelle. Ha habido ciertos movimientos, digamos, ciudadanos alrededor de esos referendos que ha habido sobre si pagar o no pagar a los británicos y los holandeses, pero no es cierto que el movimiento ciudadano haya parado los pies al FMI, ni mucho menos. El gobierno actual de izquierdas solicitó la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Hubo cierto retraso al principio por la cuestión iSafe, pero ahora los planes van más o menos según lo planeado. ¿Y qué opina sobre el referéndum para decidir sobre la ley para el pago de deuda a Holanda y Reino Unido? Bueno, yo como periodista prefiero no opinar exactamente, pero puedo explicar las razones del sí y del no. El gobierno abogó por el sí. Realmente después de sendas negociaciones y de estos 2 referendos, ¿no? El Parlamento en ambas ocasiones dijo que sí, y en la última ocasión con un 70% o más de 70% de los votos, lo cual quiere decir que la oposición también decía sí en buena medida.
Las razones del gobierno eran que el sí por lo menos trazaba una hoja de ruta próxima de devoluciones y despejaba el panorama. Los del no decían que de ninguna forma el pueblo islandés iba a pagar las deudas privadas de unos banqueros en el extranjero. Lo que pasa es que con el no también el panorama se introduce una incertidumbre que quizás haya que resolver por la vía judicial y no se sabe el resultado todavía de eso. El gobierno de todas formas insiste en que los activos del banco intervenido en Gran Bretaña de Landsbanken, que por cierto el gobierno británico utilizó la ley antiterrorista para congelar los activos, que quizás esos activos pues cubran el 90% de la cantidad en cuestión. Cristina, ¿y cuáles son las ventajas de no tener el euro como unidad monetaria? Hombre, es un arma de doble filo, podríamos decir. En esta ocasión, teniendo la corona, la moneda islandesa, ha permitido al gobierno, digamos, soslayar un poco, tener que hacer los recortes, porque automáticamente con la moneda, con la caída de la moneda, que se cayó como una piedra después del crash financiero, pues parece una fatalidad y no la obra del gobierno. Esto ha facilitado, por ejemplo, las exportaciones islandesas, la competitividad de Islandia en los mercados extranjeros, facilita, por ejemplo, el importantísimo sector y creciente sector del turismo. Hay más afluencia de turistas al ser Islandia, al estar ya más barata, pero el otro lado de la otra cara de la moneda es que todo ha subido en Islandia, todo lo importado ha subido, por lo que al fin y al cabo el pueblo es el quien paga. Cristín, ¿ha padecido Islandia recortes sociales? ¿Cómo es actualmente la situación del empleo en ese país? Sí, ha habido recortes de todo tipo, sociales, quizás menores que deberían haber sido, pero ha habido recortes en educación, en la sanidad, etcétera, además recortes salariales, recortes de jornada en algunas empresas, etcétera, aunque podríamos decir que Islandia, al ser una economía pequeña, quizás tenga unos reflejos más rápidos que una mayor, por lo que la situación económica está mal, pero digamos que se ve una cierta luz al final del túnel. El desempleo, antes de la crisis, estaba en 1,5%, que es prácticamente nulo. Ahora mismo está en un 8,5%, es una subida bastante fuerte. Además hay que tener en cuenta que quizás miles de islandeses hayan salido del país, muchos jóvenes, mucha gente con formación se ha ido, por ejemplo, a Noruega a trabajar.